Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este estudio bíblico. Gracias al Señor por esta oportunidad, que a pesar de las circunstancias que la humanidad, nuestro país está viviendo, el Señor ha permitido a través de estos medios tecnológicos poder llegar hasta sus hogares. Le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Efesios, la carta de Efesios, capítulo 4, versos del 1 al 4. Efesios 4, versos del 1 al 4. Espero ya lo haya encontrado. Y leamos lo que dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde vamos ante su presencia. Gracias, Señor, por este tiempo y pedimos que usted pueda dirigir estos minutos en que estaremos reflexionando a la luz de su palabra. Permita que su Espíritu Santo pueda obrar en la vida de mis hermanos y que también use mis labios durante este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. La carta a los Efesios ocupa un lugar muy elevado en la literatura cristiana. El comentario al Nuevo Testamento de William Barclay se refiere a esta carta como la reina de las epístolas. Y las circunstancias en que esta fue escrita, recordemos, fue con el apóstol Pablo preso. Este libro nos muestra el gran misterio de la iglesia, la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Y los creyentes, usted y yo, que somos sus miembros de este cuerpo sagrado del que Jesucristo, el Señor, es la cabeza. El Padre no solo preparó un cuerpo en el cual habría de sufrir Cristo en la cruz del Calvario, sino que también preparó un cuerpo en el cual pudiese ser glorificado. Ya en los primeros capítulos de esta carta, Pablo trata verdades de la fe cristiana y nos habla de la misión y el plan de Dios para la iglesia. Y también nos muestra los privilegios, por llamarlo de alguna forma, que gozamos los creyentes. Ahora en el capítulo 4, y que es el texto base de este estudio bíblico, veremos cuál debe ser la forma de vivir de cada miembro del cuerpo de Cristo para poder llevar a cabo este plan, a lo que podríamos llamar los deberes del cristiano. Nos concentramos en el verso número 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Estos serían entonces nuestros deberes como cristianos. Veamos el primer concepto, humildad. Del griego significa sentimiento de pequeñez. Antes del cristianismo, la humildad no se consideraba ni siquiera como una virtud. Por el contrario, era equivalente a algo vil, algo servil, algo innoble. Con la llegada de Cristo a la humanidad, fue puesta a la cabeza de todas las virtudes. Entonces, ¿de dónde procede esta humildad cristiana y qué conlleva? La humildad cristiana viene del conocimiento propio, el vernos a nosotros mismos tal como somos. Es la cosa más humillante del mundo, porque siempre nuestra humanidad, aunque no lo queramos, nos muestra en un papel de importancia en la vida. La verdadera humildad cristiana se produce cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras debilidades, nuestro egoísmo, nuestros fracasos, etc. Esta humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo. ¿Qué le parece si busca ahí en el libro de Mateo, capítulo 11, 29, verso 29? Leemos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad, cuando nos ponemos al lado de Cristo, nuestro ejemplo, esa humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde. Dios espera de nosotros que manifestemos esta virtud, la humildad. Dios es la suma de la perfección y es imposible poder satisfacer esta perfección. Mientras nos comparamos con otros como nosotros, tal vez podamos decir, sí, yo puedo salir bien parado, yo
soy bueno, tengo aptitudes, soy un buen profesional, soy un buen padre, tengo un buen hogar, tengo una buena casa. Quizás si nos comparamos a ese nivel humano, podamos salir bien parados. Pero el ejemplo de humildad, nuestro paradigma es Jesucristo. Y es ante esa medida en la cual nosotros debemos ponernos. Y si Dios es la perfección y nos ponemos bajo ese nivel, la verdad que no hay lugar para el orgullo. En Filipenses capítulo 2, verso 6, también la palabra del Señor nos dice algunas cosas. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo el Señor, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó su posición como cosa que aferrarse y se entregó para morir por nosotros. Es un gran desafío, es algo que quizás lo podamos ver lejano, pero es el tiempo, este tiempo hoy, que meditemos en estas virtudes que la palabra de Dios nos demanda. También otro aspecto dice la mansedumbre. Esta virtud, que es amabilidad o cortesía, es hija de la humildad. Como, escúcheme bien, la irritación y la rebeldía son hijas de la soberbia. En el Antiguo Testamento era la virtud de los israelitas que soportaban los malos tratos que sufrían por parte de sus enemigos. Y en lugar de vengarse se refugiaban en el Señor Jehová. En el Nuevo Testamento se refiere casi siempre a la actitud que el cristiano ha de guardar en relación con los demás. Tito, capítulo 3, verso 2, dice lo siguiente: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es algo que también quizás pueda ser difícil, pero es algo que hoy debemos afinar, debemos mejorar. Es entonces la segunda gran característica de un verdadero miembro de la iglesia del Señor. Es el hombre o la mujer que está controlado por Dios, que se indigna cuando debe indignarse y nunca cuando no debe hacerlo. El escritor sagrado no solo ha considerado estas dos virtudes que ya hemos descrito, sino pone un énfasis, diciendo con toda, escuche bien, con toda humildad y mansedumbre, porque debe ser total y de forma constante. Y si estas dos ya se cumplen, podemos dar paso a la siguiente virtud que vamos a describir: paciencia. La actitud que nunca cede, porque soporta hasta el final y cosecha la recompensa. La paciencia del creyente es la actitud que nunca admite la derrota, que no se da por vencido ante ninguna desgracia ni sufrimiento, por ninguna desilusión o desánimo, sino que persevera hasta el fin. Esa es la descripción a la paciencia. Para entender mejor el sentido de esta palabra, es el hecho como lo describe el Nuevo Testamento y lo aplica repetidas veces. El propio apóstol Pablo dice ahí en las cartas, en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 4: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El apóstol Pablo está hablando sobre la paciencia que Dios tiene hacia el pecador. Es una de las formas, del ejemplo, de la meta de la paciencia que debemos tener. Dios tiene mucha paciencia. Ama al pecador. Ama al pecador. Y esa es la mirada en esa paciencia que nosotros también nos debe llamar, nos debe inspirar. Pedro también habla de la paciencia. Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, 20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. También Pedro nos habla de esta paciencia. Sabemos lo que cuenta el relato bíblico sobre este hecho ahí en la historia de Noé. Ese tipo de paciencia quizás pueda ser muy difícil, pero también es un tiempo para que consideremos el guardar la unidad del Espíritu. Y para guardar esta unidad del Espíritu debemos entonces nosotros poder aplicar estas virtudes en nuestra vida, en nuestros deberes cristianos. Así como Dios, nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos tener como medida su paciencia
para con la raza humana, al tratar con todos nuestros semejantes. Y hay una cuarta virtud, y la más importante de todas, el amor. Las cualidades de la iglesia están cultivadas y ligadas por el amor, el lazo perfecto. El libro de Colosenses también nos habla al respecto. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese amor incondicional. Se trata de una elección que debemos hacer para amar a otras personas, si nos quieren o no. Esto significa que usted elija para amar a alguien, incluso si es su enemigo. Amor no se basa en una emoción. De hecho, puede ser contrario a todas nuestras emociones. Es un acto de voluntad. Es esa cualidad de la mente y el corazón que nos impulsa a ser unos cristianos, a no sentir venganza, sino a buscar siempre el mayor bien posible para todos, sean como sean. Lo invito a que pueda buscar ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice así Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Hermanos, qué importante es considerar esta virtud, el amor. Podemos hacer todas las cosas, pero si no hay amor, esto de nada sirve. Y como ya dijimos en esta carta, no somos llamados a producir unidad, sino a preservarla, a guardarla, puesto que esta unidad es producida de forma sobrenatural por el Espíritu Santo. Por esto no podemos hablar de unidad del Espíritu como si se tratase de algo producido por pensamiento humano, muy común de estos tiempos. Cree en tus fuerzas, cree en tus sueños. Esto es producido por el Espíritu Santo. Y usted y yo somos parte de esta bendición. Lo que nos llama a la Escritura es a guardar, a preservar esta unidad que ha venido sobre nosotros en forma sobrenatural. En estos tiempos de dificultad y de crisis, donde Dios ha permitido que se cierren los templos, he buscado registros históricos y por lo menos en la historia reciente no hay registros que se hayan cerrado de tal forma los templos. Es sin duda un momento para poder meditar y mirar que cuando todo esto termine y volvamos a esta nueva normalidad, como nos han descrito las autoridades, no podremos volver como hasta antes del 15 de marzo del 2020. Si estamos en nuestros hogares respetando y acatando lo que las autoridades nos dicen, porque la palabra de Dios nos demanda que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, debe ser un buen tiempo para aprovechar, para poder afinar estos detalles. Han pasado los días y nos extrañamos. Deseamos estar juntos, adorando al Señor. Deseamos estar juntos en esos cultos que hasta quizás no le dábamos mayor importancia. Pero esto debe producir en nosotros un cambio. Podemos entonces concluir con 2 puntos. Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación entre Él y la humanidad. La iglesia, usted y yo somos el instrumento de Cristo, escuche bien, de Cristo para la reconciliación. La iglesia debe traer al mundo a Cristo, cumpliendo la gran comisión. De esa forma nosotros traemos el mundo a Cristo. Pero para esto es necesario que desde el interior de la iglesia deba salir toda clase de división, de separación, de pequeñeces que no guardan la unidad del Espíritu. Debemos cumplir con la gran comisión de llevar a los hombres a los pies de Cristo. Y para esto tendremos entonces que dejar de lado cualquier diferencia que en nosotros pueda existir.
Esta carta nos recuerda que por medio de Jesucristo está el camino a la reconciliación de la humanidad con Dios. Y es nuestra misión proclamar este mensaje. Y deben ser estas virtudes, fruto de la obra del Espíritu Santo que actúa en usted y en mí. Y en la unidad del Espíritu que usted y yo debemos cuidar. Pasan los días y no sabemos hasta cuándo estas medidas sanitarias no nos dejarán congregarnos. Como dije anteriormente, nos extrañamos y anhelamos estar juntos nuevamente disfrutando de esa libertad con la que hace 45 días atrás nos podíamos congregar. Entonces será un buen tiempo para mirar que esas cosas que muchas veces nos molestaban y nos hacían ser humildes, no nos hacían actuar con mansedumbre, no nos hacían actuar pacientemente y por muchas cosas más, dejaban de lado el amor que el Señor nos demanda. Podamos en este tiempo buscar del Señor, dejar que su Espíritu Santo trate en nuestras vidas, para realmente llegar renovados cuando ya muy pronto podamos reunirnos y cumplir con esta gran comisión, en esta gran tarea de predicar a Cristo. Permítame tener unos minutos para poder orar. Padre, en esta tarde, gracias por este tiempo. Señor, su palabra es clara y nos exhorta. Nos exhorta, oh Dios, a cuidar el vínculo del cual disfrutamos como parte del cuerpo de Cristo. Vínculo que actúa de forma sobrenatural a través de su Espíritu Santo. Pero para cuidar de este vínculo, Dios, hay deberes cristianos en los cuales nosotros debemos, Señor, procurar, debemos buscar, debemos someter ante su presencia para que su mano de poder pueda transformar, pueda, como ese barro, Dios, moldearnos para poder llegar cada día a esa perfección que usted espera de nosotros. Señor, ayúdenos a amarnos. Nos extrañamos en estos tiempos, no nos podemos ver, deseamos abrazarnos, deseamos estar juntos en su casa. Pero que este tiempo sea, Señor, para realmente considerar lo que teníamos y no aprovechábamos, lo que teníamos y no disfrutábamos. Y podamos volver, oh Dios, con una mirada distinta, con esa paciencia, con esa mansedumbre, con esa humildad y con ese amor que mire por sobre todas las cosas como los defectos que podamos tener todos. Y podamos mirarle a usted y podamos juntos, oh Dios, cumplir con este mandato de llevar la gran comisión. Sin duda son los últimos tiempos y usted quiere que su iglesia cumpla con esa tarea. Señor, esto nos ha remecido, pero que esto despierte en nosotros el tomar esta conciencia y realmente tomar ese lugar que nos corresponde como miembros del cuerpo de Cristo. Lugar por el cual usted pagó a través de su Hijo Jesucristo. Le alabamos y le glorificamos. Bendiga a cada uno de mis hermanos allá en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua. Bendiga a los pastores, a la junta oficial, a los maestros. Gracias por ese trabajo que se está haciendo, Dios, en ese lugar. Bendiga a cada uno, Señor, de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es nuestro deseo. Les enviamos un saludo a la familia Calabrano Vega, Calabrano Méndez, detrás de las cámaras, en la administración de la palabra y apoyándonos en nuestra familia. Les amamos, les extrañamos y esperamos vernos muy pronto. Que el Señor les bendiga.